Bien. ¿Ven la pantalla, chicos, chicas? Sí, sí, se ve. Perfecto. Sí, profe, perfecto. Bueno, continuamos entonces con ecuaciones diferenciales de primer orden. Habíamos estado viendo las ecuaciones separables y ecuaciones lineales de primer orden en la clase anterior, y con algún modelo, alguna aplicación sencilla. Ahora vamos a continuar, como les estaba comentando, con las ecuaciones exactas, ¿sí? Bueno, resumen, ecuaciones exactas y factores integrantes especiales. Va a ser quizás un poquito más corta que la clase anterior, esta clase. La semana que viene vamos a comenzar a ver ecuaciones lineales de segundo orden. Ese tema es un poco largo porque la teoría es bastante extensa comparativamente. Hay varios teoremas, varias definiciones. Así que en particular el tema de ecuaciones lineales de segundo orden nos va a llevar posiblemente 2 semanas de teoría, 2 y un poco más. Y bueno, hasta ahí va a ser lo que vamos a evaluar en el primer parcial, es decir, práctico 1, práctico 2 y práctico 3. El práctico 3, bueno, después van a charlar, por supuesto, con Pamela. Lleva bastante tiempo porque, bueno, reitero, la teoría asociada de ecuaciones lineales de segundo orden es un poco más extensa, y el práctico 3, entonces, también le lleva bastante tiempo. Yo les sugiero que comiencen con tiempo, así que empiecen de a poco porque, bueno, a veces suelen costar sobre todo la última parte de los métodos para resolver las ecuaciones. Así que, pero bueno, con el tiempo van a andar bien, o sea, van a llegar bien para el primer parcial seguramente. Entonces, bueno, respecto de los contenidos previos necesarios para abordar este tema, bueno, hay que tratar de repasar un poco el tema de cálculo en varias variables, el tema de derivación parcial, integración parcial. El tema de derivación parcial, bueno, lo vieron en análisis 2. Integración parcial es algo que es una técnica que ustedes aplican generalmente en la última parte de los temas que ven en análisis 2, que es cuando relacionan la función potencial con un campo y demás. A veces se usa esa técnica. Y bueno, la noción de diferencial de una función de dos variables. Cuando yo digo que tienen que repasar, bueno, no es todo el detalle, ¿sí?, sino tener en mente los principales conceptos. Entonces, bueno, recordando un poco, sí, comenzando con las ecuaciones exactas y recordando un poco qué era el diferencial de una función de dos variables. Entonces, si z es una función de x y de y, función de dos variables, con primeras derivadas parciales continuas en alguna región del plano XY, entonces su diferencial, o eventualmente diferencial total, se llama también, no sé cómo le llamaron en análisis 2 a esta expresión. ¿Diferencial o diferencial total? No sé si lo recuerdan. ¿Cómo le llamaron? Diferencial creo que era nada más. ¿Solo diferencial? Bueno. No me acuerdo, creo que sí. Perfecto. Bueno, lo importante es, digamos, recordar que la expresión del diferencial o diferencial total es la siguiente. O sea, el diferencial de z, que por supuesto se llama z la función, es la derivada parcial de la función respecto de x diferencial de x más la derivada parcial de la función respecto de y diferencial de y. Bueno, una de las aplicaciones que veían en análisis 2 para este diferencial era para aproximar el valor de la función en algún punto cercano a algún punto de referencia. Y esa es una de las aplicaciones que se vincula con el plano tangente. Bueno, entonces, en particular, sobre cada curva de nivel, por ejemplo, de la forma f de x igual a c, o sea, es decir, nuestra función, la igualamos a un valor de la imagen, ¿sí? Recuerden que estas funciones tienen una representación gráfica como superficie en el espacio, y bueno, al igualarla a un valor constante, eso se transforma en una curva en el plano, una curva de nivel. Bueno, la ecuación 1 implica lo siguiente: si nosotros tomamos el diferencial sobre una curva en particular, es decir, estaríamos calculando el diferencial de los dos lados de esa expresión, para decirlo de manera rápida, sencilla, y resulta, por supuesto, que bueno, el lado izquierdo es la misma expresión, pero bueno, el lado derecho, por supuesto, el diferencial de una constante cero. Este resultado, posiblemente lo charlaron en análisis 2, está diciendo, bueno, que la diferencial, ¿sí?, a lo largo de una curva de nivel necesariamente es cero.
¿sí? Recuerden que la diferencial nos da una noción, una aproximación de cuánto varía la imagen de la función, ¿sí? Cuando nos vamos moviendo en puntos del dominio de planos cercanos. Y bueno, si nos movemos sobre una curva, necesariamente la variación de la imagen, como es una curva de nivel, imagen constante, entonces la variación de la imagen tiene que ser cero. Eso es un poco la interpretación. Bueno, entonces, bueno, en otras palabras, dada una familia de curvas, podemos generar, ¿sí? Si miramos esta expresión, una ecuación diferencial de primer orden si calculamos la diferencial de ambos lados de la igualdad. ¿Estamos? Calculamos la diferencial y llegamos a esta expresión que en definitiva es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque la derivada parcial de f respecto de x, cuando es una función de x y de y, tendrá una expresión, y la derivada parcial de f respecto de y será una función de f de x y tiene otra expresión en términos de x y bueno, eso termina siendo una ecuación diferencial dada en forma diferencial. ¿Sí? Entonces, a manera de ejemplo, si por ejemplo tenemos la curva x al cuadrado menos 5xy más y al cubo igual a c, entonces, pensando en la ecuación 2, ¿sí? Eso nos da la ecuación diferencial de primer orden, 2x menos 5y, diferencial de x más, menos 5x más 3y cuadrado, diferencial de y igual a 0. Es decir, calculamos la derivada parcial de esta f de xy, ¿está bien? Respecto de x, y reemplazamos ahí, fíjense que haciendo las cuentas, eso es cierto, y calculamos la derivada parcial de esta f de xy respecto de y, y ahora fíjense que se transforma en una ecuación diferencial. Y es una ecuación diferencial de primer orden. Justamente lo que nosotros queremos hacer es resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Más o menos hasta acá se entiende la idea de lo que por ahí estamos planteando, de por dónde va el tema. Profe, consulta. ¿Sí? Lo que hace que es derivar la función, la derivada parcial de la función respecto de x más respecto de y, pero siempre sobre la misma función, no es que la separa o algo por el estilo. No, es siempre sobre la misma función, pero recordemos que es sobre una curva de nivel, ¿sí? Sobre una familia de curvas de nivel. Sí. F de x se calcula el diferencial del lado izquierdo, y es esta misma expresión. En este caso, el lado izquierdo es todo este polinomio. Entonces, bueno, por ejemplo, la derivada parcial de esta expresión respecto de x, bueno, tenemos que la derivada parcial, esto es 2x, en este caso es menos 5y, y la derivada parcial de derivada del cubo respecto de x vale 0, y así con el segundo término, la derivada parcial de f respecto de y. Y del lado derecho es 0. Bueno, ahí va quedando claro por ahora, ¿sí? Claro, o sea, por ahora ahí lo que hace es derivarse por x más la derivada de y, ¿no? Sería. Entonces, Claro, exacto. Sí. Es siguiendo la expresión de la diferencial. Claro, sí. Bueno, nosotros no vamos a hacer siempre esto, nosotros no vamos a partir siempre de una curva. Nosotros queremos obtener la curva o la familia de curvas que satisfacen la ecuación diferencial. Es decir, en general, lo que vamos a tener para las ecuaciones exactas, siempre que la ecuación, primero lo que va a suceder, yo adelantando un poco, vamos a tener una expresión de esta forma, o quizás no específicamente, no explícitamente de esta manera, sino que va a estar quizás en términos de derivada y respecto de x, llevamos a la forma diferencial y mostramos que justo es una diferencial exacta, y a priori sabemos que vamos a tener una f de xy que satisface esta ecuación diferencial. Es decir, el objetivo, una vez que mostramos que una ecuación es exacta, es hallar una f de xy tal que en el primer término tengamos la derivada parcial de esa f desconocida respecto de x, y en el segundo término tengamos la derivada parcial de esa f desconocida respecto de x, ¿sí? Esa familia de curvas. Eso es lo que vamos a buscar, ¿sí? Lo que pasa es que ahora, en este caso, lo presentamos al revés para tener idea de dónde sale todo esto, o de dónde pueden surgir este tipo de ecuaciones que le llamamos exactas. Pero bueno, avanzamos un poco. De la ecuación 2, es decir, me refiero a esta ecuación, la diferencial igualada a 0 sobre una curva, se tiene que la derivada total de y respecto de x es el cociente de las derivadas parciales cambiadas de signo. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, simplemente, entre comillas, un pasaje de términos, se despeja la derivada de y respecto de x de esta igualdad y se llega a esta expresión. Para llegar a esta expresión hay algunas consideraciones. Por ejemplo,
podemos pensar en el teorema de la función implícita, si bien ustedes no lo vieron en el análisis 2, la conclusión del teorema es que bajo determinadas hipótesis, y se comporta como función de x, ¿sí? Y esta dada, la curva define de manera implícita y en términos de x y la define como una función derivable, eso es lo que decía el teorema, y su derivada se calcula a partir de este cociente de derivadas parciales. Fíjense que el resultado del teorema de la función implícita nos ayuda a resolver las derivadas, o sea, nos ayuda a aplicar la técnica de derivación implícita de una manera mucho más rápida, a partir del cociente de derivadas parciales. Pero por supuesto no lo podía hacer como se resuelve en el análisis. Por otro lado, saliendo del teorema de la función implícita, si nosotros pensamos que, digamos, a priori establecemos como hipótesis de que en esta curva se define ahí como función de x de manera implícita y como función derivable, y a su vez que f es diferenciable, nosotros podemos calcular la derivada total de f respecto de x, y por regla de la cadena vamos a llegar a esta expresión. ¿Sí? Esta expresión, que justamente está dada en la forma que sí le llama forma normal de una ecuación diferencial de primer orden, esta expresión representa, fíjense, la pendiente, porque la derivada de y respecto de x es la pendiente, una derivada, ¿está bien? Y es la pendiente de la curva de nivel, porque estamos moviéndonos sobre una curva de nivel, en cada punto x0 y 0 que pertenece a esta curva. ¿Sí? No sé si ese tema lo vieron, si calcularon la pendiente de la recta tangente en una curva dada en forma implícita. ¿Eso lo hicieron? En análisis 2, ¿recuerdan? Creo que no me acuerdo. Seguro que no. Ok. Bueno, ese es un resultado interesante, digamos, uno puede pensar, pensemos en curvas de nivel, ¿sí? Que están proyectadas en el plano, ¿está bien? Pensando en una función z, y uno dice, bueno, pero ¿cómo hago para calcular la pendiente de esas curvas de nivel que están en el plano? Por supuesto, la pendiente de los puntos que pertenecen a cada curva. Bueno, a partir de esta fórmula, que es el cociente de las derivadas parciales, cambiar de signo, siempre que la derivada parcial respecto de y sea distinta de 0, bueno, resulta que podemos calcular la pendiente de cada punto en la curva. Ese es un resultado nomás para tener en mente para dónde vamos y los conceptos que estamos involucrando. Bueno, pero, ¿qué sucede? No todas las ecuaciones diferenciales, yendo un poco más a lo que nos interesa ahora, no todas las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, dadas en la forma así diferencial, ¿sí? Dadas, por ejemplo, como está esta ecuación, van a corresponder a una diferencial total, ¿sí? A una diferencial de alguna función, de alguna familia de curvas en el plano. ¿Sí? Eso no es siempre cierto, ¿sí? Hay muchas ecuaciones que van a estar dadas en la forma, por ejemplo, así, y que no son ecuaciones que las podemos vincular con una f de x. Es decir, no van a ser ecuaciones exactas. Pero bueno, en las que sí son, vamos a mostrar qué metodología se usa. Entonces, regresando al problema que nos interesa, en particular, si se tiene una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, como la ecuación 3, por ejemplo, y sin saber, sin conocer la curva que está asociada, o la familia de curvas, la pregunta es, reiteramos, en particular, si partimos de una ecuación de primer orden de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna forma de reconocer esa expresión diferencial, la del lado izquierdo, corresponde? O sea, ¿es la diferencial de x al cuadrado menos 5xy más y al cubo? ¿Está bien? ¿Hay alguna forma? Bueno, si es que hay alguna forma, que de hecho la hay, entonces resulta que una solución implícita de la ecuación diferencial es la curva. Es decir, la curva cuando calculamos la diferencial total, reitero, satisface la ecuación diferencial porque la derivada parcial respecto de x de esta expresión es 2x menos 5y, y la derivada parcial respecto de y de esta expresión es menos 5x más 3y cuadrado. ¿Sí? Por supuesto, acá podemos decir todo que sí, porque nosotros hemos armado el ejemplo y lo hemos armado al revés. Partimos de la curva, hicimos las cuentas y llegamos a esta expresión diferencial. Ahí sabemos que, por supuesto, la familia de soluciones de esta ecuación diferencial es esta familia de curvas. Porque nosotros armamos el ejemplo, pero reitero, vamos a tener ecuaciones dadas de esta forma, no vamos a saber de dónde vienen, pero sí la estrategia es primero determinar de que la ecuación es exacta, es decir, que está asociada a algún tipo de familia de curvas en el plano, y luego encontrar esa familia de curvas. ¿Sí? Así que eso lo vamos a ver enseguida.
¿Alguna Profe, pregunta? disculpe que... Sí, No, creo que hay gente que quería entrar nomás. Disculpe. es posible, porque Meet avisa, pero por ahí deja de hacer ruido. Ahí, permitido. Bueno, seguimos entonces. Y ahora vamos a la definición, porque estuve hablando de ecuación exacta, pero bueno, no hemos dicho qué es una ecuación exacta. Esta definición es la que sigue el texto de Nagel, está en el capítulo 2. Entonces, la forma diferencial m de xy diferencial de x más otra función n de xy diferencial de y es exacta, se llama exacta en algún rectángulo R, si existe una función de dos variables tal que se verifica que la derivada parcial respecto de x de esa función f es efectivamente m de xy, y también en simultáneo si se verifica que la derivada parcial de esta f respecto de y es n de xy. ¿Sí? Si eso se verifica, entonces la ecuación es exacta. Vamos para toda R, para toda xy en el rectángulo R. Bueno, reforzando un poco la idea de lo que estamos diciendo, bueno, es decir, la diferencial total de la función f de xy tiene que satisfacer, ¿sí?, la ecuación. ¿Sí? La diferencial es igual a m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de x. Bueno, por otro lado, porque acá solo nos referimos a la diferencial, si m de xy diferencial de y más n de xy diferencial de y es una forma diferencial exacta, entonces, cuando le igualemos a 0, todo eso se llama ecuación exacta. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo hacemos para determinar si una ecuación diferencial dada de esta forma es exacta. Entonces, como teorema, suponga que las primeras derivadas parciales de m y de n son continuas en algún rectángulo R, ¿está bien? Recuerden ustedes que partimos de una ecuación, nuestro problema ahora es una ecuación diferencial que va a estar dada de esta manera, o bueno, o la llevamos de esta manera, si se quiere. Bueno, entonces, si eso sucede, si la derivada, vamos a volver a repetir. Suponga que las primeras derivadas parciales de m y de n son continuas en un rectángulo R. Entonces, esta ecuación es una ecuación exacta en R si y solo si la condición de compatibilidad se verifica. Es decir, las derivadas cruzadas, está bien, de segundo orden o mixtas, se llamaban, son iguales. Es decir, tomamos esta función y la derivamos respecto de y, vemos qué expresión nos da. Tomamos la función n y la derivamos respecto de x y vemos qué expresión nos da. Si se verifica que son iguales, esas derivadas mixtas de segundo orden, resulta que la ecuación va a ser exacta. ¿Estamos? Y bueno, se cumple para toda x y en R. Digamos, se tiene que cumplir esta condición en el mismo rectángulo. Afortunadamente este teorema es un teorema de sí y solo sí. Entonces, si la ecuación es exacta, va a pasar, se cumple esta condición, y si se cumple la condición, la ecuación es exacta. ¿Para qué nos sirve este teorema? Resumiendo, lo dije recién varias veces. Bueno, justamente es para saber cuándo una ecuación es exacta, ¿sí? Y para ver si podemos aplicar o no la metodología asociada. Entonces, a manera de ejemplo, mostrar que la ecuación 3 del ejemplo inicial, ¿está bien? La ecuación 3 era esta ecuación, esa ecuación, ¿sí? Es una ecuación exacta. Entonces, la solución, bueno, en este caso, m, ¿sí?, que era nuestro ejemplo, m era 2x menos 5y, y la n es menos 5x más 3y cuadrado diferencial de y. Bueno, primero reconocemos cuál función es m y cuál función es n. Bueno, calculamos las derivadas parciales, la derivada parcial de m respecto de y, bueno, recordando la regla de derivación, en el primer término esa derivada parcial es 0, en el segundo término va a ser menos 5, ¿estamos? Y por otro lado, la derivada parcial de n respecto de x, fíjense que, bueno, para el segundo término eso es 0 y para el primer término es menos 5, efectivamente son iguales estas derivadas parciales, por lo tanto, la ecuación es exacta, la ecuación que habíamos propuesto. Nosotros sabíamos que era una ecuación exacta porque ya está vinculada con una f de x, porque nosotros armamos este ejemplo al revés. ¿Sí? Entonces,
necesariamente tenía que suceder eso, tenía que ser una ecuación exacta. ¿Estamos? Porque se cumple la definición. Como sabemos a priori que existía una f, está bien tal que la deriva parcial de f respecto de x de m y la deriva parcial de f respecto de y es n. Entonces, bueno, sabíamos que estábamos frente a una diferencial exacta y teníamos también la respuesta de cuál era la solución. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá lo que estamos haciendo? Sí, claro, o sea, ahí lo que se hace es derivar otra vez y, bueno, o sea, cada término, y si da igual, quiere decir que es exacto, ¿no? Exactamente, sí, sí. Con el Sí, cuidado de que son las derivas parciales cruzadas, ¿sí? Profe, ¿paso una consulta? Sí, ¿Qué pasa si hubiésemos tomado al revés? al revés. Esa m de xy y n de xy invertidas. Invertidas de acá. O sea que, por ejemplo, que n de xy sea menos 5x, perdón, n de xy sea 2x menos 5y. Ajá. Y habría que ver cómo funciona eso, ¿viste? Lo que pasa es que como son las derivas parciales mixtas, bueno, quizás te puede llegar a dar igual, pero hay que tener cuidado, porque es ser consistente con las letras que usamos. Uno bien podría llamarle n a esta primera expresión y llamarle m a la segunda. Estamos. Lo que va a suceder que, bueno, que tenés que ser consistente acá, tenés que hacer las cruzadas. Y si acá a esta le llamas n, tenés que derivarla, acordarte de derivarla respecto de y. Y si a esta la llamas n, tenés que acordarte de derivarla respecto de x, para que te queden cruzadas. ¿Sí? Está. Ah, van cruzadas con los diferenciales. Viene por ahí. Profe. Sí, porque recordá que m es la deriva parcial de f respecto de x. Ah, Y n es la deriva parcial de f respecto de y. ¿Sí? Sí, Entonces, bueno, el nombre que uno le da no es demasiado problema, siempre que sea consistente, y por eso, para no confundirnos ahora que estamos aprendiendo, la sugerencia es escribir quién es m y quién es n. ¿Está bien? Y una vez que lo tenés expresado así, bueno, seguir un poco la notación. Sí, ¿quién me preguntaba? Profe, ¿esa región tiene que ser en el plano, o sea, todo R2 o nos dan como condición? No, O sea, tiene que ser un rectángulo, está bien, en el plano. Donde se cumpla la cuestión de la continuidad de derivas parciales. ¿Sí? Acá fíjense que no habla de entorno abierto, ni de bola abierta, no sé cómo lo definieron en análisis 2. ¿Sí? Porque esas nociones son un poco más generales. Esto es más particular porque son rectángulos. Bueno. Seguimos entonces. Bueno, ahora vamos a ver el método, porque hasta ahora lo único que tenemos, más allá de toda... Lo importante es que ustedes no se mareen con toda la introducción que hicimos. La introducción es simplemente para ver a partir de qué situaciones puede generarse una ecuación diferencial exacta. ¿Sí? Pero bueno, en general, y lo que van a tener en el trabajo práctico es van a tener una ecuación y el primer trabajo que tienen que hacer es determinar si efectivamente es exacta. Y esa, digamos... Esa tarea la van a hacer aplicando este teorema. Calculan las derivas parciales cruzadas, con cuidado por supuesto, y si dan iguales, resulta que la ecuación que están considerando es exacta. Si es exacta, se va a resolver, por supuesto, aplicando el método, y si no es exacta, bueno, no se va a poder, por supuesto. O puede llegar a suceder que se pueda resolver si es que a partir de algún factor integrante logran transformarla en una ecuación exacta. Esto lo vemos después. Un poco más largo quizás que los otros métodos. Entonces, lo primero, si la ecuación diferencial es exacta, es decir, ¿cómo sabemos eso? Bueno, aplicando el teorema. Entonces, lo que sí va a suceder, eso es cierto, si es exacta, la deriva parcial de la f que están buscando respecto de x, eso seguro que es m. ¿Estamos? ¿Por qué? Si es exacta, nuestra ecuación exacta está relacionada con una familia de curvas en el plano. Entonces, como eso es cierto, podemos integrar la última ecuación respecto de x, se realiza integración parcial. No sé si recuerdan cómo se aplicaba esa técnica, es la última parte de los temas que ven en análisis 2. ¿Sí? Entonces se toma la función y se integra respecto de x, es decir,
se integra esta derivada parcial, y lo que sucede es que cuando integramos del lado derecho, tenemos esta función, una m de xy es igual a es una suma, ¿está bien? Nosotros sabemos que al integrar tenemos la f de xy, que es la que estamos buscando, que va a ser igual a m más una constante. Entonces, para hallar la función g de y, calculamos la derivada parcial respecto de y, de ambos lados de la ecuación 4, y sustituimos la n en lugar de la derivada parcial respecto de y, y ahora se puede hallar g' de y. Bueno, es mejor porque el método es largo, vamos a verlo mejor con un ejemplo, porque así no se va a lograr visualizar. Este es un ejemplo tomado del texto de Nagel. Bueno, partimos de una ecuación, bueno, que primero tenemos que determinar si es exacta. ¿Sí? Fíjense que nuestro problema ahora es resolver esta ecuación diferencial dada en forma diferencial. Entonces, el primer paso es, primero reconocer quién es m, cuál función es m y cuál es n, y las escribimos, calculamos las derivas parciales cruzadas, ¿estamos? Y resulta, bueno, por supuesto, que la derivada parcial de m respecto de y, fíjense, y trabajamos con mucho cuidado, bueno, en el caso del segundo término, esa derivada parcial es 0, y la derivada parcial de 2xy respecto de y, eso es 2x. Y para el segundo término, digamos, para n, la función n, su derivada parcial respecto de x, fíjense que es 2x. Bueno, se verifica, son iguales, entonces la ecuación diferencial que nos han dado es una ecuación exacta. Bien. ¿Hasta ahí todos me siguen con esa idea? Sí, profe. Bueno, entonces nuestro objetivo es resolver la ecuación diferencial, y como hemos visto que hemos mostrado que es una ecuación exacta, lo que estamos buscando es una familia de curvas, ¿sí? Una f de xy igual a c. Entonces, para determinar f de xy, se integra m respecto de x, que es lo que nos estaba faltando acá, escribir simbolito de integral. Entonces, como la derivada parcial de f respecto de x igual a m, si integramos el lado izquierdo y el lado derecho, lo que vamos a tener, ¿sí?, es justamente la función f de x, que es lo que estamos buscando, pero, como es integración parcial, seguro que vamos a tener una función de y. Entonces, tomamos la expresión de m, ¿está bien? Que recuerden que m era la derivada parcial de f respecto de x. La integramos respecto de x, entonces, del lado izquierdo de esta expresión me queda f, que es lo que estoy buscando. Y del lado derecho, que es la integral de mxy, la vamos a integrar respecto de x, pero, digamos, como es integración parcial, se le suma, y como estamos integrando respecto de x, se le suma una función de y que no sabemos. Recuerden cuando era integración indefinida, que la hacemos en una sola variable, se le suma una constante. ¿Estamos? Pero cuando es integración parcial, y si es respecto de x, se le suma una función de y. Y si la integración parcial es respecto de y, se le suma una función de x. Bueno, entonces para determinar la función f, se integra m respecto de x, bueno, integramos, escribo f de xy, aunque no llegue todavía al resultado, que es lo que estamos buscando, porque f de xy es la solución de la ecuación, es la integral de m. ¿Quién es m? Bueno, 2xy menos secante al cuadrado de x. Integramos respecto de x. Necesariamente se le va a sumar una función de y, que no la conocemos. Profe, ¿Sí? ese g de i no quedaría después de integrar, digamos. O sea, no sería como una constante. Claro, bueno, pero pasa que ya está, digamos, se integra acá, en esta expresión. ¿Sí? Ah, ok. Esta integral no es para la g de i. Bueno, y tenemos que eso es x al cuadrado por y. Recuerden que estamos integrando esta expresión respecto de x. ¿Sí? Esa integral es x al cuadrado por y menos la tangente de x. ¿Estamos? Esta integral respecto de x es x al cuadrado por y actúa como constante, por eso es integración parcial. Y la integral de secante al cuadrado respecto de x es la tangente de x. Bien. Y se le suma
esta función de y. Bueno, ¿cómo hacemos para determinar la función de y? Porque fíjense, hasta este paso, nosotros tenemos el problema casi resuelto. Porque nuestro problema es, primero, el problema inicial era demostrar o mostrar que la ecuación dada es exacta. Bueno, efectivamente hicimos las cuentas y calculamos las derivas parciales usadas y es una ecuación exacta. Entonces, ahora el problema es determinar la función f que satisface la ecuación exacta, o la familia de curvas. Entonces, bueno, en este paso hemos integrado parcialmente m respecto de x, ¿sí? Y ya llegamos casi a lo que estamos buscando, que es la f. Pero el problema es que no sabemos cuál es la expresión g de i, no sabemos la expresión. Entonces, lo que podemos hacer es derivar, o sea, calcular la derivada parcial respecto de i, de esta expresión. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que la derivada parcial respecto de la derivada parcial de f respecto de i, eso es n. ¿Estamos? Eso por definición, porque es una ecuación exacta. Es n de xy. Pero nosotros tenemos la expresión de n de xy, que es toda esta expresión. O sea, podemos ir escribiendo, igualando. Y ahora sí, derivar. Y la derivada parcial respecto de i, en este término, eso me queda x al cuadrado. En el segundo término es 0. Y en el tercer término, la derivada parcial respecto de i se transforma en una derivada total, ¿sí? Una g' de i porque solo depende de i. Y bueno, ahora, por semejanza de término, ¿qué se puede concluir? Si miramos estas dos expresiones, x al cuadrado es igual a x al cuadrado, y resulta que 2i necesariamente es igual a g' de i. Y estamos cerca de determinar g de i, porque ahora lo que se hace es integrar, ¿sí? Esto es la derivada de g respecto de i, ¿está bien? Y hacemos separación de variables, bueno, se integra, y entonces g de i igual a i al cuadrado más una cierta constante de integración que la vamos a considerar 0. Bien. ¿Se entendió este paso que hicimos acá? Yo lo entendí más o menos, profe. Si podría repetirlo un poco de vuelta. Yo me perdí también. Perfecto. Sí, como yo les contaba al comienzo, esta metodología no es difícil, pero es bastante más larga que la metodología que hemos visto. Bueno, llegamos a este paso, ahora termino y ya y volvemos. Bueno, finalizó el problema porque tenemos nuestra f de xy es igual a x al cuadrado por i menos la tangente de x más la g de i, que es i al cuadrado. Así que ya tenemos la expresión para f de xy. Bueno, y una familia de soluciones de la ecuación exacta es justamente esta expresión, la f de xy igual a una constante. ¿Por qué al momento de resolver esta integral, esta última integral? Porque yo sabía que g' de i igual a de i, y bueno, sabíamos que integrando y cuadrando una constante. ¿Por qué no escribí la constante? Bueno, porque como si yo escribía una constante acá, toda la expresión está igualada a una constante, así que no aportaba demasiado, no cambia las cosas. Así que por simplicidad esa constante es 0, pero la última constante no es 0 cuando va a estar dada en términos de familia. Si fuera una solución de un problema en particular, podría ser. Bueno, ahora sí, volvemos. Díganme ustedes a dónde se perdieron o si quieren que reitere todo de nuevo. Yo me perdí cuando se calcula la derivada parcial respecto de i. O sea, cuando se integra, bien, ahí seguí. Pero después de ahí en la derivación parcial me perdí. Bueno, perfecto. Podemos reiterar todo. Entonces, nuestro problema es resolver una ecuación que está dada en forma diferencial. Nosotros sabemos que es exacta a priori porque el enunciado lo dice, pero bueno, no siempre va a ser el caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Verificar que efectivamente la ecuación es exacta. ¿Cómo hacemos? Aplicando el criterio sí de compatibilidad, que es lo que vimos en este teorema. Entonces reconocemos cuál es la función m, que siempre, de acuerdo a la definición que hemos utilizado, va a ser la expresión que multiplica el diferencial de x, fíjense, ¿sí? Eso es m, y n es la expresión que multiplica al diferencial de y, ¿sí? Hasta ahí estamos solamente copiando lo que tenemos. Calculamos las derivadas parciales, estamos tal como nos indica el teorema,
hacemos las cuentas, por supuesto esto recordando con mucho cuidado, porque bueno, cuando yo al comienzo mencioné, repasemos estos temas de análisis 2, bueno, análisis 2 es una materia muy larga y también que tiene mucha complejidad, y bueno, cada tema tiene sus complejidades, bueno, repasarlo tampoco es tan automático, ¿sí? Hay que ir recordando de a poco. Bueno, calculamos esas derivadas parciales y bueno, son iguales, entonces la ecuación diferencial es una ecuación exacta. Como sabemos que es exacta, ahora vamos a aplicar la metodología de resolución de ecuaciones exactas. ¿Qué propone esa metodología? Bien, como sabemos nosotros que la derivada parcial, digamos que en particular m, es decir, esta expresión, es la derivada parcial de alguna f que no conocemos respecto de x, eso es por definición, porque una ecuación exacta, como sabemos eso, podemos aplicar integración parcial en esta expresión, ¿sí? Entonces, si aplicamos integración parcial, lo que respecto de x, vamos a tener que la f de xy es la integral de m, que es lo que tengo que agregar ahí, más, en lugar de agregar una constante de integración, como hacíamos para la integración en una sola variable, se tiene que agregar una función de y porque estamos haciendo integración parcial respecto de x. Y reitero, si estuviéramos haciendo, por ejemplo, considerando el otro caso, la forma alternativa, considerando que n es la derivada parcial de f respecto de y, si aplicamos derivación, integración parcial respecto de y, cuando me queda el lado derecho me queda la integral de n más una función de x. Pero bueno, en nuestro caso particular estamos haciendo integración parcial respecto de x y hemos tomado la expresión m. Bueno, cuando hacemos eso, reitero, me queda f igual a la integral de m, ¿sí? Que esta expresión, integral respecto de x, más una cierta función de y. ¿Estamos? Esto que estamos haciendo, como yo les comentaba, no sé si la pregunta que les quería hacer, si lo habían trabajado en análisis 2 al final de la materia, eso. ¿La integración parcial, profe? Sí. Quizás cuando trabajaron con la función potencial para los campos. Sí, igual, lo de campo no lo dio directamente. No vimos. Ni lo dio. Ah, pero, y para rendir el final, perdón que esté chumeando. No, léelo. Sí, profe, para el final sí. O sea, léelo vos por tu parte y entendelo vos. Okay, Desde campos hasta integrales de superficie, creo que es el tema. Sí, integrales de línea y campos por tu cuenta. Ok. Bueno, hay una parte cuando ustedes relacionan un campo con la función potencial, tienen que aplicar justamente integración parcial. No es algo tan difícil, sí, también es un procedimiento que termina saliendo casi de manera, después automática, pero reitero, cuando uno hace integración parcial, nosotros tenemos, en nuestro ejemplo, es la derivada parcial de f respecto de x. Nosotros sabemos que por definición eso es m, ¿sí? Entonces cuando hacemos integración parcial, de alguna manera se está haciendo separación de variables, ¿sí? Entonces cuando yo quiero hacer la integración parcial es como que este diferencial de x pasa al lado derecho, ¿sí? Y se realiza la integración, ¿está? Y del lado izquierdo me queda la f, y del lado derecho me va a quedar la integral de la m, y es integración parcial respecto de x. Entonces el diferencial de x tiene que estar ahí, digamos, este símbolo, que no es una d, cuando lo llevamos a integración parcial se transforma en un diferencial de x, ¿sí? Y como es integración parcial, porque la f no es una f de x, es una f de xy, ¿estamos? Entonces, integramos respecto de x, pero nos tiene que aparecer una función de y que no conocemos, que es lo que yo les estaba contando recién en la diapositiva. Es decir, nosotros ya casi tenemos resuelto el problema, porque la integración que hacemos respecto de x es bastante sencilla de hacer en la expresión, ¿sí? Que es lo que hacemos en este paso. Tomamos la m, ¿sí? Y la integramos,
Y bueno, cuando tomamos el primer término, la integral de 2xy respecto de x, recuerden que la y actúa como constante, y bueno, eso se va a transformar, estamos en x al cuadrado por y. Profe, Y, sí, buenos días. Quería hacer una consulta. La GDI, nosotros al hacer la integración parcial, sí. por el hecho de estar haciendo integración parcial, ¿hay que agregarla a la ecuación? ¿O la Sí. GDI es producto de hacer la integral? O sea, es lo que en vez de una constante te quedaría la función. ¿O nosotros tenemos que agregar la función? Lo que pasa es que así, cuando vos trabajas con la integral respecto de x, acá no te aparece. Es esto, la GDI es el resultado de trabajar con integración parcial. ¿Sí? Perfecto, Ah. ahí, profe, estamos derivando con respecto a x, ¿no? Perdón, estamos integrando respecto de x. Sí. con respecto a x, sí. Sí. Y después abajo, donde dice la derivada de f en función de y, ¿de dónde saldría esa? Sería de la segunda ecuación, ¿no? Sería. No sé. Donde dice x cuadrado más 2y. Más abajo. Esa. Ahora lo vemos. Cuando ustedes trabajaban en análisis 2 con integrales definidas, que calculaban, áreas o volúmenes, ¿sí? Esa estrategia de hacer una integración respecto de x para una expresión que es función de dos variables, eso sí lo hicieron, ¿no? Esto sí. Lo que hicimos acá. Sí. Eso sí. Bueno, cuando uno tiene integral indefinida, acá, que el método no lo dice, también nos aparecería en este caso, ¿sí? Una constante de integración asociada a esta integral, ¿está bien? Y sí, no sé si por ahí va la pregunta. Lo que pasa es que el método lo omite y no dice que a esa constante... Eso quería saber. Está bien, Si ahora queda sí. alguna constante después de hacer la integral. Esa constante, por simplicidad, la vamos a considerar cero, porque como el resultado buscado es toda esta expresión, y es toda esta expresión igualada a una última constante, en definitiva están todas asociadas en una única constante, ¿está bien? ¿Sí? ¿Quedó ahí más claro? Ah, claro. Sí, ahí quedó. Pero por otro lado, como estamos trabajando con integración parcial, tenemos que sumarle una GDI. Esta integral es una integral común respecto de x, ¿sí? No es mucho más que eso, pero como está asociada a la integración parcial, después tenemos que sumar una GDI y la constante de integración asociada a esta integral se va a considerar cero. Ahí está. En general, esos detalles la bibliografía también los omite. Bueno, entonces x al cuadrado por y menos tangente de x, que es esta integral, la constante que la vamos a considerar cero, y una GDI que hay que sumar porque es el concepto de integración parcial respecto de x. Si fuera respecto de y, acá sumarían una g de x. Bueno. Entonces, yo me acuerdo un poco. ¿Sí? Perfecto. Sí. Bueno, cualquier cosa vamos hacia atrás. Ustedes me dicen porque la idea es tratar de sacar la mayor parte de las dudas. Después cuando resuelvan los ejercicios, lo van a ver con un poco más de detalle a cada una de las dos opciones. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para determinar GDI? Porque estamos casi terminando, nuestra resolución, pero ¿cómo hago para saber la expresión de GDI? Bueno, usamos una estrategia que es tomar la derivada parcial de nuestra f, ahora no respecto de x, porque si hacemos derivada parcial respecto de x, vamos a recaer en la expresión de m, si no usamos la otra, la derivada parcial de f respecto de y. Y como la derivada parcial de f respecto de y, por definición de ecuación exacta, es la expresión que multiplica el diferencial de y, todo esto, escribo. La derivada parcial de f respecto de y es nuestra n, ¿sí? Que x al cuadrado más 2y. Y por otro lado, ahora derivo parcialmente esta expresión. Es decir, respecto de y, ahí me va a quedar x al cuadrado, esto que es 0, su derivada parcial, la constante de integración que no está, que eso vale 0, y la derivada parcial de g de y respecto de y se transforma en una derivada total. ¿Sí? Eso quizás resulta un poco extraño, pero en definitiva es equivalente. Y porque la g depende solo de y. Entonces ahora, ¿cómo hacemos para determinar g? Bueno, en principio, por semejanza de términos, en esta expresión, x al cuadrado igual a x al cuadrado, bien se pueden cancelar, una igualdad, y me queda que 2y igual a g' de y.
¿Cómo harían ustedes para, si tienen el valor de la derivada, determinar el valor de la función g? ¿Cómo se hace? Se integra. Se integra, claro, se integra. Como es integración indefinida, y yo acá no estoy mostrando ese paso, aparece otra constante de integración, pero por simplicidad se va a considerar 0. ¿Por qué? Porque si g' es 2i, g de i es i cuadrado más una constante, está bien, pero como toda esa expresión va a estar igualada a una constante, porque es la familia de curvas, bueno, vamos a usar una sola constante, ¿está bien? G de i igual a i al cuadrado va a ser la expresión que nos estaba faltando sumar, así que la f de xy es igual a x al cuadrado menos la tangente de x más y al cuadrado. Y una familia de soluciones de la ecuación exacta es justamente esa expresión igualada a la constante. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir esta expresión? Que cuando, o sea, esto se puede interpretar, es una familia de soluciones de la ecuación exacta, es una familia de curvas, bien puede ser una familia de curvas de nivel, está bien, de hecho lo es. Y cuando calculen la diferencial total de esta expresión, va a verificar la ecuación diferencial. Es decir, dada esta familia de curvas, calculamos la diferencial total y la diferencial total necesariamente va a ser la ecuación diferencial original. ¿Entienden? Sí, ahí se me quedó. Eso. Bien. Bueno. ¿Hay alguna otra duda que quieran preguntar? No hay ningún problema. No. Profe, ¿puedes volver 2 segundos? Ah, no, listo, ya está, perfecto. Bueno. Y en esta diapositiva tenemos el resumen del método, tengo que corregir ahí hay un pequeño error que tenía. Y el método, digamos, hay una forma alternativa, que es lo que le decía recién, porque comenzamos integrando parcialmente respecto de x, pero bien podríamos comenzar integrando parcialmente respecto de y. Lo vamos a ver en este ejemplo, ¿sí? Ahora tenemos, en este segundo ejemplo, un problema de valores iniciales. Tenemos una ecuación diferencial y tenemos una condición inicial que y en 0 sea igual a 2. Fíjense que en esta ecuación diferencial no está dada en forma diferencial, está dada en la forma que el libro sí llama forma normal. Entonces nosotros podemos escribir la ecuación diferencial en forma diferencial. ¿Todos saben cómo se hace eso? Ese procedimiento, ¿cómo harían? Pasan multiplicando para el otro lado del de x, ¿no? Exacto. Y también se resuelve en cruzado. Claro, multiplicación en diagonal se multiplica. Muy bien, perfecto, exactamente. De esa manera vamos a pasar a la forma diferencial. Dependiendo del tipo de ecuación diferencial que tengan, cuando ustedes la van pasando a la forma diferencial, puede que tengan más de una forma, ¿sí? De pasar a la forma diferencial. ¿Sí? Puede que haya más de una forma diferencial de una ecuación diferencial que está dada en forma normal. ¿Y qué puede suceder? Que alguna de esas formas diferenciales sea exacta y otras no. ¿Estamos? Así que bueno, eso es para tener noción de la complejidad. Bueno, supongamos que nosotros hemos expresado la ecuación diferencial en esta forma diferencial. Entonces, el primer paso es verificar que se trata de una ecuación exacta. Entonces, vamos a calcular la derivada parcial de n respecto de x y la derivada parcial de m respecto de y, y resulta ser, bueno, que esa expresión es menos 2x por y. Eso es el primer paso. Entonces, la conclusión es que la ecuación diferencial efectivamente es exacta. Ahora, ¿qué sucede? Recuerden que comenzamos pensando en integración parcial, planteando, ¿sí? Entonces, bueno, para determinar la función f, se integra. Nosotros hoy habíamos integrado recién m respecto de x, pero ¿qué sucede? Cuando miramos la expresión de m, y ya nos anticipamos, quizás la integral respecto de x tenga cierta complejidad. Entonces, mirando el segundo término, este polinomio parece que es bastante más fácil de integrar, pero bueno,
En ese caso, como se trata de n, ¿está bien? Recuerden ustedes que la derivada parcial de f respecto de y, eso es igual a n. Eso por definición de ecuación exacta, ahí no hay nada nuevo. Entonces, cuando planteamos integración parcial respecto de y, fíjense, nos va a quedar la integral indefinida de la n respecto de y más una función, como integramos parcialmente respecto de y, ahora nos queda una función de x, que es lo que vamos a hacer en este caso. Reitero, ¿por qué ahora integramos respecto de y? Bueno, porque el procedimiento de integración posiblemente sea más sencillo, por la naturaleza de cada una de las expresiones. Bueno, entonces planteamos la integración parcial respecto de y, ¿sí? Me queda la integral de y por 1 menos x al cuadrado diferencial de y, ¿sí? Recordemos que esto es n, ¿ven? Más una cierta h de x. Bueno, yo acá le escribí g, pero bueno, es equivalente. H, aunque no es la misma función, pero bueno, son nombres. H de x. Integramos respecto de y esta expresión, bueno, haciendo las cuentas, eso es 1 medio de y al cuadrado por 1 menos x al cuadrado. Recuerden que en ese caso actúa como constante, 1 menos x al cuadrado. Y la integral de y respecto de y es 1 medio de y cuadrado, que es lo que tenemos escrito ahí. Hay una constante de integración, que la vamos a considerar 0, asociada a esta integración indefinida, y se le suma, porque integración parcial, una función h de x. Ahora lo que vamos a hacer es calcular, ¿sí? Fíjense que el problema está, como digo yo, en este paso casi resuelto, porque casi tenemos determinada toda la expresión para f, pero nos falta saber, digamos, cuál es la función h. Entonces, como ya hemos trabajado con la n, si yo calculo la derivada parcial de f respecto de y en este caso, voy a recaer en la misma expresión, así que no tiene sentido. Ahora tengo que calcular la derivada parcial respecto de x. Y la derivada parcial respecto de x, de nuestra f, por definición, es toda esta expresión, ¿sí? Por definición de ecuación exacta. Entonces, calculando esa derivada parcial y sustituyendo, bueno, entonces la derivada parcial de f respecto de x, eso es por definición m, y m es toda esta expresión. Pero además, como esto es todo una igualdad, en definitiva, es también la derivada parcial de esta expresión respecto de x. La derivada parcial de esta expresión respecto de x, haciendo las cuentas, y cuidado con los signos, me queda menos x por y al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que la derivada parcial, bueno, dentro de este término, vamos a tener que el 2 baja, y se simplifica con ese 2, con el menos, bueno, me queda. Y la derivada parcial de h de x respecto de x, como es una función de una sola variable, eso termina siendo una derivada total. Y ahora, por semejanza de términos, ¿sí? Menos x al cuadrado es igual a menos x al cuadrado, o se pueden cancelar, es lo mismo. Y resulta que el coseno de x por seno de x es h' de x, la derivada de x. El próximo paso es, como tengo la derivada de la función h, lo que vamos a hacer es, planteamos, fíjense que en este caso, planteé la integral indefinida porque era un poco más compleja la función. Entonces, la integral indefinida del coseno por el seno, eso va a ser menos 1 medio de coseno al cuadrado de x, ¿está bien? Más una cierta constante de integración que, bueno, la consideramos 0. Y ahora sí, ya sabemos la expresión de h, ya tenemos todo lo que necesitamos para plantear la solución del problema. ¿Estamos? Entonces, la función f es 1 medio al cuadrado por 1 menos x al cuadrado, menos 1 medio de coseno al cuadrado de x, ¿sí? Y una familia de soluciones de la ecuación exacta es esa expresión igualada a una constante. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que al ser esta una familia de soluciones de la ecuación exacta, ¿qué se tiene que verificar? Que al plantear la diferencial total de esta familia de curvas, ¿está bien? La diferencial de esa familia de curvas va a ser necesariamente la ecuación diferencial escrita en forma diferencial, esta ecuación. ¿Sí? Eso es lo que hemos estado haciendo. Porque esa f de x igual a c, igual a una constante, verifica que cuando calculamos su derivada parcial respecto de x, tenemos esta expresión, y cuando calculamos su derivada parcial respecto de y, tenemos la expresión, bueno, que se le da el nombre de n. ¿Sí? Eso es lo que estuvimos haciendo hasta ese paso. Y bueno,
estamos hablando siempre que es una familia de soluciones, no hablamos de solución general. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que ese concepto lo aplicamos para nosotros, lo aplicamos solamente para las ecuaciones lineales, ¿sí? Donde se garantiza que si se obtiene una solución, una familia, una paramétrica o la cantidad de parámetros que corresponda, va a ser la solución general. En cambio, en estos casos, ya cuando no son lineales, ya no podemos garantizar, digamos, y no tenemos en general teoremas que nos puedan garantizar eso. Por eso somos cuidadosos y decimos una familia de soluciones. Bueno, el texto de Nagle suele, digamos, se anima un poco más y dice la familia de soluciones, pero bueno, nosotros vamos a usar una. El problema que tenemos es un problema de valores iniciales, así que además esa curva tiene que satisfacer, digamos, de toda esa familia uniparamétrica, tenemos que elegir la curva, determinar la curva que satisface la condición inicial, es decir, que pase por el punto 0,2. Bueno, reemplazando solamente cuando x igual a 0 igual a 2 de esta ecuación, esto implica que la constante es 3 medios, ¿está bien? Acá también el 2 como participa como factor común en el denominador, o sea que el 1 medio está como factor común de los dos lados, se podría simplificar y queda un poco más. Me quedaría y cuadrado por 1 menos x al cuadrado menos coseno cuadrado de x igual a 3, es equivalente. Bueno, a partir de esta ecuación, se puede expresar de manera explícita la función de x, porque si inspeccionamos, se puede despejar de manera explícita y en términos de x. Como y está elevado al cuadrado, ¿sí? Vamos a tener que, en algún momento, va a quedar planteado un valor absoluto, por lo tanto, vamos a tener dos posibilidades. Y cuando intentamos despejar y de manera explícita y en términos de x, nos quedan estas dos expresiones. ¿Qué sucede? Si nosotros graficamos esas dos expresiones, me quedan dos curvas que son simétricas. Estamos una curva abierta hacia arriba y una curva que se abre hacia abajo, que yo la estoy mostrando acá, y que interseca el eje y en 0 menos 2. ¿Sí? Eso es cuando graficamos en GeoGebra y le indicamos a GeoGebra que grafique esta curva. Y la curva tiene dos ramas. Entonces, para eliminar esa ambigüedad, y justo en este caso, donde se puede expresar de manera explícita, y en términos de x, tenemos que elegir de esas dos curvas una, porque esto se trata de una función, porque si yo grafico una función con dos ramas así, eso no es cierto, no es función, porque no cumple la prueba de unicidad, ¿está bien? De la recta vertical. Entonces, bueno, elegimos la curva que pasa por la condición inicial, ¿está bien? Considerando que la condición inicial es y en 0 igual a 2, que tiene que la curva solución del problema de valor inicial está representada por la función. Ahora ya dejé de hablar de curva general, es una curva que es función, y que es justamente la rama, entre comillas, la rama positiva, ¿sí? Y esta sería la gráfica de una solución del problema de valores iniciales que hemos dado al comienzo, ¿sí? Bien. Quedó más o menos... ¿Va quedando un poco más claro el método? Sí, profe. Perfecto. Bien. Profe, una consulta. ¿Para qué nos serviría dejar la función de esa manera expresada? De manera explícita. Claro, de manera explícita. En general, resulta un poco más cómodo que cuando planteamos la solución de un problema, si podemos, la planteamos como una función o como una familia de funciones, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque bueno, ya cuando es función uno puede hablar de función derivable, ¿está bien? Y puede hablar de intervalos de validez y demás. Claro, tiene más margen de análisis, claro. Exactamente, claro, porque la podés analizar como función. Porque si no, lo otro, cuando uno tiene una curva, ¿sí? Que está dada de esta forma, uno, bueno, sabe que y es función de x en algún entorno y habla en esos términos y no puede decir mucho más. Pero así sí se puede profundizar el análisis, claro. Claro. Gracias, profe. De nada. Bueno, entonces, ahora vamos a otra cuestión. Habíamos dicho al comienzo, en una de las observaciones, que, a ver si no me equivoco,
no todas las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden que estén dadas en forma diferencial se van a corresponder a una diferencial de alguna función f, es decir, no todas estas ecuaciones expresadas de esta forma, no toda ecuación diferencial va a ser una ecuación exacta, y eso no va a pasar siempre. Para saber si es exacta o no, lo que se hace es aplicar el teorema que hemos visto, y si fuera exacta, vamos a aplicar la metodología que estuvimos charlando recién. ¿Qué sucede? En algunos casos, nosotros tenemos, por ejemplo, si la ecuación dada en forma diferencial no es exacta, pero al multiplicar toda la ecuación por alguna función de x de y, ¿sí? Si se transforma en una ecuación exacta, entonces a mu lo llamamos factor integrante de la ecuación. ¿Está bien? En este caso es la ecuación. Nosotros habíamos visto un factor integrante, un mu de x, para las ecuaciones lineales de primer orden. ¿Sí? Esa noción es parecida a esta noción, pero ahora estamos hablando de una función, en principio, que va a ser de dos variables. ¿Sí? Esto es un concepto similar, pero bueno, no del todo igual. Entonces, fíjense que en este ejemplo nos pide mostrar que la función mu de x igual a xy cuadrado es un factor integrante de una ecuación diferencial que está dada en forma diferencial. Bueno, vamos a calcular la derivada parcial de m respecto de y, que eso vale 2, y la derivada parcial de n respecto de x, que es la expresión 3 menos 8x y a la menos 1, y vemos como no son iguales a derivadas cruzadas, entonces la ecuación que nos han dado no es una ecuación exacta. Pero, si nosotros multiplicamos toda la ecuación diferencial por el factor xy cuadrado, que es lo que hacemos, ¿sí? La ecuación diferencial, por supuesto, se distribuye, o sea, xy cuadrado por ese polinomio, y en el segundo término, bueno, se transforma en esta ecuación diferencial. En esta ecuación diferencial se verifica que las derivadas cruzadas, está bien, la derivada parcial de m respecto de y y la derivada parcial de n respecto de x, son efectivamente iguales, está bien, queda como tarea, bueno, mostrarse un poco, pero bueno, es un polinomio, es fácil derivar. 6x cuadrado menos 12x al cuadrado por y se cumple, digamos, la condición de compatibilidad del teorema que hemos visto, y entonces ahí podemos afirmar que esta nueva ecuación es una ecuación exacta. Y se puede resolver con la metodología que habíamos presentado. Vamos a integrar parcialmente respecto de x, respecto de y, y acá parecería que, bueno, que no habría demasiada diferencia porque son polinomios bastante parecidos. Así que eso queda a elección. No lo dijimos, o sea, pero ahora reitero. Depende del ejemplo que ustedes tengan, van a elegir la estrategia de comenzar con la integración parcial respecto de x, si efectivamente m es una función más fácil de integrar que n, y bueno, y viceversa en el caso, y a la inversa digo, en el caso de que n sea más fácil de integrar que la m. Tenemos, por otro lado, porque fíjense que en este ejemplo nos dan así una función x al cuadrado, y dice, bueno, usted multiplique por la ecuación y verifique que termina siendo una ecuación exacta. Bueno, pero ¿habrá alguna forma estructurada de encontrar, de dada una ecuación que no es exacta, tenemos una forma de encontrar algún factor integrante que haga que la ecuación sea exacta? Bueno, a veces sí. Cuidado, a veces sí. Entonces, tenemos un teorema. Si la derivada parcial de m respecto de y menos la derivada parcial de n respecto de x sobre n resulta ser continua y que solo depende de x, y bajo esas condiciones, entonces un factor integrante va a ser e elevado a la integral justamente de esa expresión. ¿Sí? Va a ser según un factor integrante para la ecuación, ¿sí? Y la va a transformar en una ecuación exacta y la podemos resolver con toda la metodología que estuvimos charlando. Si, por ejemplo, por otro lado, la derivada parcial de n respecto de x menos la derivada parcial de m respecto de y sobre m resulta ser continua y que solo dependa de y, ¿estamos? Entonces, un factor integrante puede estar dado por esta expresión. ¿Estamos? Bien. Eso es un teorema, y bueno, es un teorema también de condiciones suficientes. Entonces. Profe, Sí. una pregunta. Entonces, si presenta
cualquier tipo de discontinuidad ya no se cumple la hipótesis y no hay factor integral. Exacto, si tuviéramos algún problema de continuidad y además, o por ejemplo, de lo que vos obtengas, el peor de los casos, digamos, bueno, no sé si podemos hablar del peor de los casos, pero un caso desfavorable sería también donde hacemos la cuenta, básicamente calculamos este cociente, y bueno, en ninguno de los dos se verifica, ¿sí? Que solo dependa de X en este caso, respectivamente, y que en este otro caso solo dependa de Y, bueno, entonces no podemos aplicar el teorema, y bueno, eso no quiere decir que no exista un factor integrante, ¿sí? Solo que, bueno, que no tenemos forma estructurada de calcularlo. ¿Estamos? Vamos a ver justamente un ejemplo donde, este ejemplo es bastante completo, si bien no está totalmente, completamente resuelto, pero bueno, la parte inicial para que ustedes estén atentos. Nos piden resolver una ecuación diferencial que está dada en forma diferencial, ¿sí? Yo no dije ecuación exacta, solo que está en forma diferencial. Bueno, solución. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ustedes cuando ven una ecuación diferencial? Primero, clasificarla, a ver de qué se trata, qué tipo de ecuación diferencial es. Bueno, miramos esa ecuación diferencial. La ecuación no es separable, ¿está bien? En este caso. Perdón. No se trata de una ecuación separable y tampoco de una ecuación lineal. Entonces, bueno, no se va a poder resolver de esta manera. Y además, ¿qué es lo que sucede? Cuando calculan las derivadas cruzadas para ver, digamos, verificar si se cumple la condición de compatibilidad del teorema, bueno, resulta que en un caso la idea parcial de m respecto de y vale 1, y en el otro caso la idea parcial de n respecto de x es la función 2x y menos 1. Entonces la ecuación, bueno, como no son iguales, no es exacta. Bien, ¿qué se hace en ese caso? Digamos, porque quizás en el trabajo práctico les aparece algún ejercicio así, en los ejercicios donde están, a ver, bueno, eso después lo van a ver bien con PAME, pero bueno, es posible que en el práctico, en el ejercicio 12, donde dice utilizando los métodos, bueno, no les dice qué método usar, y bueno, quizás en alguno tenga que hacer algún trabajo parecido al que vamos a hacer ahora. Bueno. Al no ser exacta, lo que vamos a tratar es de aplicar el teorema, está bien, que vimos recién. Entonces calculamos el cociente, la idea parcial de m respecto a y menos la idea parcial de n respecto a x sobre n, ¿está bien? Hacemos las cuentas y resulta ser, bueno, esto es una función continua menos en el cero, pero bueno, tenemos, digamos, este margen como para hablar de función continua, y sí, lo importante también es que solo depende de x. Entonces, un factor integrante se puede calcular aplicando la fórmula 5. Entonces, es e elevado a la integral de lo que nos dio esta expresión, menos 2 sobre x. Trabajando un poco, fíjense cómo trabajamos en este caso, porque no tenemos restricciones según la ecuación original que nos indique que x sea mayor a 0. Bueno, miremos. La integral de e elevado a la integral de menos 2 sobre x diferencial de x es e elevado a la menos 2 por el logaritmo natural del valor absoluto de x. Por propiedad, está bien, del logaritmo, eso es equivalente al logaritmo natural de valor absoluto, quiero hablar rápido. Valor absoluto de x elevado a la menos 2, las operaciones inversas se van a cancelar, está bien. Y me va a quedar el valor absoluto de x elevado a la menos 2. Bueno, eso es, en definitiva, 1 sobre el valor absoluto de x al cuadrado, y por propiedad del valor absoluto de x, el valor absoluto de x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado, ¿sí? Así que por eso es que se termina este ejercicio 1 sobre x al cuadrado. El libro de Nagel presenta el mismo o sea, está tomado de ahí, pero bueno, quizás no hace todo el detalle, y bueno, termina siendo 1 sobre x al cuadrado. Entonces, multiplicar, sí. Perdón que me interrumpí. No sé si lo dijo, no lo escuché, sí. Pero, ¿cómo es? Ese menos 2 sobre x no es continuo, ¿no contradice el teorema eso? No es continuo en el cero, lo que pasa es que acá, digamos, es una función continua, digamos. El teorema no aclara si se refiere, pero quizás sería bueno agregarle al teorema en algún rectángulo, ¿está bien? Sí.
Ah, claro. Pero tiene un No, solo no te función. dice dónde tiene que ser continuo, por eso. Exactamente. Entonces, supuse que eran todo para todo X. Claro. Pero podemos encontrar algún tipo de digamos, algún rectángulo seguramente, así que no pase por x igual a 0, donde es continua la función. Claro. Bueno, y bueno, este es el factor integrante, un factor integrante que podemos usar. Vamos a multiplicar la ecuación 7, es la ecuación original, por ese factor integrante, y ahora verificamos que se transforma en una ecuación exacta, ¿sí? Si calculamos las derivadas parciales cruzadas, resulta ser que da idénticamente 1 sobre x al cuadrado. La ecuación 8, esta ecuación es exacta, la ecuación 7 original no es exacta, por eso la transforma se transforma en otra ecuación y esa otra ecuación sí es exacta, la ecuación 8. Bueno, omitiendo el procedimiento de cálculo, pero básicamente como es una ecuación exacta podemos trabajar con la integración parcial respecto de x o integración parcial respecto de y, seguir la metodología y vamos a llegar a que una familia de soluciones para la ecuación 8 es 2x menos y x a la menos 1 más un medio de y al cuadrado igual a una constante. Esa es la familia, es decir, esta f de x igual a constante, verifica que al calcular la deriva parcial de f respecto de x, eso va a ser esta expresión, y al calcular la deriva parcial de esta función respecto de y, vamos a obtener seguramente y menos x a la menos 1. Bueno, como observación, ¿sí? acá aparece algo nuevo, y acá un poco de alguna manera muestra por qué hay que ser cuidadoso cuando uno habla de una familia y no está hablando de solución general y demás. Bueno, ¿por qué? Porque si nosotros observamos la ecuación 8, ¿está bien? No es posible hacer que x sea 0, fíjense, porque en esta familia de curvas interviene x elevado a la menos 1, así que bueno, no está permitido. Pero, ¿qué sucede? La función constante y x es igual a 0, quizás esto resulte nuevo, es una ecuación es una solución de la ecuación diferencial original. Y la ecuación diferencial original que tenemos, fíjense que cuando hacemos x constantemente 0, ¿está bien? El diferencial de ese x es 0, se anula el primer término, y en el segundo término tenemos 0, menos 0, o sea, se anulan los dos términos, eso es idénticamente 0, así que la función x de y, ¿está bien? Igual, constantemente 0, es solución de la ecuación diferencial original. ¿Por qué es que consideré una función constante x igual a 0? Porque uno quizás estaría acostumbrado a pensar alguna función constante y igual a 0. Recuerden en la noción de pérdida de soluciones que habíamos hablado para otras ecuaciones. Bueno, ¿qué sucede? Cuando tenemos una ecuación dada en forma diferencial, no está claro, está bien, y no está explicitado, si estamos hablando de una ecuación asociada a una derivada de y respecto de x o a una ecuación donde tenemos la derivada de x respecto de y. Es decir, no está claro, a partir de la forma diferencial de alguna ecuación diferencial, no está claro cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. ¿Está? Entonces, como eso no está, digamos, no queda claro, bien puede ser la variable dependiente la y o bien puede ser la variable dependiente la x. Por eso es que en el caso de ecuaciones exactas, nosotros podemos encontrar alguna solución que sea x igual a constante. ¿Está bien? Bien, también se pueden encontrar soluciones que sean y igual a constante, y eso es por inspección de la ecuación diferencial. No vamos a dar cuenta si siempre aparece una, bueno, a veces sí y a veces no. En este caso, una noción que propone el libro de Nagle es, bueno, como estamos multiplicando la ecuación diferencial por el factor integrante 1 sobre x al cuadrado, de alguna manera se pierde la solución 0 al hacer eso. Es decir, para la ecuación 8, la función constante x igual a 0 no es solución porque efectivamente no se va a poder, está bien por una restricción algebraica, pero para la ecuación original sí. ¿Estamos? ¿Quedó entonces? Profe. Sí. ¿Hay alguna forma de detectar o esas soluciones singulares o es a ojo? Sería.
Claro, no, y lo que no hay forma. Para el caso de las ecuaciones exactas no hay forma. Hay que darse cuenta. Claro, uno por inspección y mirando, por ejemplo, si hemos modificado la ecuación exacta original, porque se ha modificado, se ha transformado en otra, ¿sí? La familia de soluciones, acá es un poco más complicado, porque la familia de soluciones, acá no, está asociada a la ecuación 8, está bien, y digamos le corresponde a la ecuación 7, ¿sí? Pero para la 8, x igual a 0 no es solución, ¿sí? Así que es por inspección y teniendo cuidado, bueno, si multipliqué por un factor integrante donde se anula, digamos, como en este caso, si se anula el denominador, se transforma en una restricción, eso, bueno, posiblemente ese x igual a 0 sea una solución de la ecuación inicial, posiblemente. O sea, no tenemos una forma estructurada, ¿sí? Bien. Gracias, profe. Bueno, entonces, hasta acá es lo que vamos a ver de ecuaciones, como es ecuaciones exactas, factores integrantes especiales. Bueno, el tema de trayectorias ortogonales, ese tema se puede ver en el texto de Nagel, en la parte de ejercicios, en el capítulo 2, donde el libro trabaja con ecuaciones exactas. En los ejercicios de ecuaciones exactas aparece una aplicación que es la aplicación de trayectorias ortogonales. Así que bueno, queda como ejercicio para cuando ustedes vayan a resolver esa última parte del práctico. Bien. Bueno. Bueno, perfecto. Si no hay ninguna duda, nos vemos la semana que viene. La semana que viene vamos a comenzar con ecuaciones lineales de segundo orden y posiblemente nos lleve un poco más, 2 semanas o quizás